¿Sí? Feliz sábado. Casi se nos está acabando, pero todavía queda, ¿verdad? Me da mucho gusto que nos hayamos encontrado esta tarde al terminar nuestras 24 horas de poder conectados con la palabra de Dios. Y durante este fin de semana hemos estado descubriendo cómo Dios aún restaura, cómo Dios aún, ¿qué cosa? Provee. Y en esta hora descubriremos cómo Dios aún renueva. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías para encontrar en ella la porción de la Escritura en la cual estaremos poniendo nuestros ojos en esta hora. Nehemías, capítulo número 4, es donde vamos a estar reflexionando en esta tarde. Un gran predicador una vez dijo que Dios hace por lo menos 4 llamados a la vida de todo ser humano. ¿Cuántos? 4 por lo menos. El primero de ellos es el llamado a la salvación. ¿El llamado a qué? A la salvación. El segundo de ellos es el llamado a la santificación. ¿Qué cosa? El tercer de los llamados es el llamado a trabajar por Cristo. Y el cuarto es el llamado a la persistencia. ¿Qué cosa? Persistencia. Pareciera increíble, pero la realidad es que con frecuencia en nuestra vida espiritual, como en cualquier otra etapa de nuestras vidas, podemos perder la constancia, podemos sentirnos desanimados, podemos llegar a pensar que de pronto lo que hacemos ya no podremos lograrlo, que no vale la pena o que sencillamente es mejor rendirnos. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez ha pensado, ¿será que vale la pena? ¿Será que tanto esfuerzo, tanto sacrificio tiene sentido? Con frecuencia vemos personas que sin duda piensan que es más fácil tirar la toalla. Abandonan la fe, abandonan sus empleos, abandonan a sus hijos, abandonan sus esposas, abandonan en general todo y algunos incluso abandonan la vida. La realidad de este mundo es que el desánimo es un problema generalizado que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o experimentaremos. De paso, una vez escuché una historia donde Satanás se proponía vender todas las armas que tenía, todas las herramientas que utilizaba. Y mientras exhibía aquí en aquel lugar todas las herramientas que tenía, alguien puso su atención en una que era la que se veía más desgastada, la que se veía más trillada, la que aún se podía tocar y se sentía caliente, parecía que recientemente se había utilizado. Aquella persona miró y preguntó, ¿y esta arma cuál es? Y él dijo, bueno, esa es el arma del desánimo. Así que la tocó y dijo, ¿pero por qué todavía está caliente? Y Satanás le dijo, bueno, porque esa es el arma que más, ¿qué cosa? Utilizo, es la que me da más resultado y la que con más frecuencia puedo aprovechar. El joven miró alrededor y se dio cuenta que era tan alto el precio que sencillamente era imposible y preguntó, ¿y por qué tan alto precio? Y dijo, porque ninguna de las herramientas que tengo es tan valiosa como el desánimo. Cuenta la historia que de pronto muchas de sus herramientas fueron vendidas, pero el desánimo era tan costoso que solamente el diablo podía conservarlo. Y la realidad que aún lo conserva. Es una herramienta que hoy el enemigo conserva y utiliza con frecuencia con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Debo decir que no solamente usted se ha sentido desanimado, más de uno de alguna forma lo hemos sentido. Es más, hablando sobre el desánimo, la sierva del Señor dice así, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 491 dice, el desánimo es el arma más eficaz de Satanás. Con él logra abatir el valor y separar el alma de Dios, haciéndonos incapaces de resistir al enemigo. Piénselo, no hay cosa que le dé tanto resultado, no hay cosa que sea tan útil como desanimarnos. En la propia palabra de Dios, Jesús habló sobre esto. La semana pasada, el pastor Ferreira nos habló sobre la parábola de Jesús del sembrador. ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó en la parábola del sembrador? Hubo un grupo que aceptó a Cristo. Hubo un grupo que la Biblia describe como la semilla que cayó ¿dónde? Entre las piedras, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ese grupo que cayó entre las piedras? Bueno, recibieron la palabra, creció, rápidamente se entregaron a Cristo, pero apareció en ellos, ¿qué cosa? El desánimo. Jesús dijo que esos que representan, las que cayeron en la piedra representan aquellos que creen, se acercan, pero como no tienen raíces profundas,
Cuando las adversidades aparecen, cuando el desafío llega, cuando la situación parece difícil o compleja, ¿sabe qué hacen? Desisten. Y la realidad es que no es solo la historia de las parábolas de Jesús, también es la historia de nuestras vidas. No solamente en nuestras experiencias diarias, incluso en nuestras vidas espirituales. Quiero invitarle a abrir su Biblia conmigo en el capítulo 4 del libro de Nehemías, porque al igual que nosotros, ellos también tuvieron que enfrentar el desánimo. Y quiero hablar sobre esto porque me parece que vivimos en una pandemia de desánimo. Vivimos en una pandemia en nuestra sociedad. Las personas con frecuencia perdemos la fuerza, el interés, el deseo de seguir sirviendo, de seguir protegiendo, de seguir ayudando, más aún de conservar lo que tenemos, de seguir reconstruyendo. Y con frecuencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, el desánimo se convierte en nuestro peor enemigo. La palabra de Dios dice que Satanás es el que usa el desánimo. Es más, podríamos decir que él tiene el monopolio del desánimo. Y debo decir que el desánimo no solamente es una enfermedad universal, es recurrente, es contagiosa, pero déjeme decirle, es curable. ¿Amén? Amén. Es cierto, es recurrente, es universal, es contagiosa, pero es ¿qué cosa? Curable. La palabra de Dios llama a Dios como el Padre de toda consolación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1, en el verso número 2, la Biblia dice que Él es Dios de toda consolación. Y la palabra griega que se traduce allí por consolación con frecuencia también puede ser traducida como el Dios de todo ánimo, como el Dios de todo aliento. Mientras por un lado Satanás se esfuerza para desanimarnos, Dios por otro lado tiene el monopolio del ánimo. Dios tiene el monopolio del aliento. Dios está en el negocio de reavivar, de rehabilitar el corazón desanimado. En el capítulo 4 de la historia del libro de Nehemías aparece una de las etapas más difíciles en su vida. Probablemente puede ser una de las más emocionantes, pero para ellos de la más difícil. Porque después de aquella gran situación, ellos se disponen, Nehemías llega, comienza la reconstrucción de la ciudad. Y el capítulo número 3 dice que cuando comenzó la reconstrucción, se dividieron por grupos, se separaron por partes y cada uno comenzó a construir con sus líderes. Los príncipes, las personas, incluso en sus casas, por familias, todos comenzaron a reconstruir. Reconstruyeron y debo decirle que reconstruyeron tanto que ya estaban por la mitad de la tarea. Habla su Biblia conmigo en el versículo número 5. Y dice la palabra de Dios, verso número 6 del capítulo 4, dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Ya se encontraban, ¿qué cosa? ¿A la mitad de qué? Del camino. Habían trabajado mucho, ¿sí o no? Debían estar agotados, ¿sí o no? Y fue precisamente el momento oportuno para atacar. Déjeme decirle que Satanás, que usa el desánimo como una herramienta contra su vida espiritual con tanta frecuencia, sabe no solamente utilizarlo, sino cuándo utilizarlo. Estaban a la mitad del camino y lea lo que dice la palabra de Dios conmigo. ¿Qué dice allí el texto? Verso número 6. Estaban a la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Pero aconteció, y este es uno de esos peros en la Biblia que no son muy gratos, ¿no? Pero aconteció que oyendo los Sanballat, Tobías, los árabes y los amonitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar ¿a quién? A Jerusalén. ¿Y hacerle qué cosa? Daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos. ¿Cuánto tiempo? De día y de qué? Y de noche. Y decía Judá, las fuerzas, ¿qué cosa? De los acarreadores sea que. Y el escombro es mucho. No podremos, ¿qué cosa? Reconstruir el muro. Permítame explicar lo que está sucediendo en el capítulo número 4. Comenzó la construcción de la ciudad. La gente, dice el texto, que tenían ánimo.
Y fue tanta su entrega, y fue tanta su disposición, y fue tanta su decisión, que comenzaron a construir, y construyeron, y construyeron, y construyeron, hasta que la ciudad estuvo ¿cómo? Por la mitad. Todo el muro se encontraba. El primer ataque de Satanás. Entonces comenzaron a escuchar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Comenzaron a escuchar que sus enemigos venían ¿para qué? Para atacarles. Y yo quiero ver con ustedes, porque la palabra de Dios presenta por lo menos 3 razones por la cual el desánimo es una realidad en tu vida y en mi vida. Aquí la palabra de Dios es puntual, y la primera razón fue precisamente porque estaban frustrados. ¿Cómo estaban? Frustrados. Estaban tan cargados, tenían tanto trabajo, que sencillamente se habían frustrado, se habían agotado, sus energías se habían, ¿qué cosa? Terminado. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el verso 10. Judá le dijo, ¿qué cosa? La fuerza de ¿quién? Se ha, ¿qué cosa? Se ha debilitado. ¿Cuándo llega la desilusión? ¿Cuándo llega el desánimo? Cuando nuestras fuerzas se encuentran, ¿qué cosa? Debilitadas. La sierva del Señor dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad que todo lo que debilita la mente también debilita el cuerpo. Y todo lo que debilita el cuerpo también debilita ¿qué cosa? La mente. Es una simbiosis. Usted no puede separarse. Usted no es en algún momento mente, en algún momento espíritu, en algún momento cuerpo. Nosotros somos ¿qué cosa? Espíritu, mente y ¿qué? Y cuerpo. Es una composición, es una simbiosis. Y cualquiera de estas que es afectada de alguna forma también afectará ¿qué cosa? El resto. Ellos se encontraban ¿cómo? Cansados, y por consiguiente era el momento oportuno para desanimar. El desánimo siempre llega, número 1, cuando estamos a mitad de nuestra labor, porque llega el cansancio. A mitad de nuestra obra, con frecuencia los seres humanos tenemos la tendencia a pensar no en lo que hemos logrado, sino en lo que nos falta. Pero pregúnteselo, ¿alguna vez ha comenzado usted a limpiar su casa con mucha energía, con mucho esfuerzo, y cuando llega a la mitad y mira su casa y ve que todavía se ve como un desorden, ¿qué pasa? ¿Qué entra? Entra el desánimo, porque sus fuerzas comienzan a agotarse y parece que el trabajo no va ¿a qué? A terminar. Algunas personas hablan de estrategias para evitar esto y dicen, no, limpie por partes, ¿no? Tome un cuarto, límpielo. Tome otro cuarto, ¿qué cosa? Límpielo. No recoja toda la ropa al mismo tiempo, recójala de un cuarto, luego el piso, luego esto. Porque así da la sensación de que se están logrando, ¿qué cosa? Algo. Porque con frecuencia comenzamos nuestra labor, pero cuando vamos a la mitad del camino y nuestras fuerzas parecen agotarse, comenzamos a poner nuestra vista no en lo que hemos logrado, sino en lo que nos falta. Y déjeme decirle, es probable que usted haya tomado la decisión de reafirmar su vida con Cristo. Es probable que usted haya tomado la determinación de luchar por su sociedad, de luchar por su familia, de luchar por su matrimonio, de esforzarse por sus hijos. Es probable que haya en usted una determinación sincera de salvar su vida espiritual. Pero déjeme decirle, el cansancio puede llevarle al desánimo. Si usted solamente se concentra en trabajar, es probable que termine desanimado. La primera razón para el desánimo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El cansancio, no me asusten. Muy bien. Número 2, la segunda razón para el cansancio, para el desánimo, es precisamente el miedo. Escucharon que sus enemigos venían ¿contra quién? Es más, el texto 11 dice que todos los que venían de Jerusalén incluso, y todos los que venían de todas esas ciudades, le decían a ellos, dice, por más de 10 veces nos decían, donde quiera que se reúnan, ahí vendrán, ¿para qué? Para destruirles. Mire, es lo suficientemente malo cuando sus enemigos dicen que usted no puede. Pero cuando incluso los que están con usted y sus amigos le dicen, ¿qué cosa? Ese puede ser el tiro de gracia, ¿no? El desánimo llega cuando llega el miedo. Tenían miedo, tenían temor. Y precisamente ese temor los había llevado a sentirse desanimados. El miedo los había albergado. No sabían de dónde recibirían el primer golpe. No sabían si sus amigos llegarían por el norte, sus enemigos llegarían por el norte, por el sur, por el este o el oeste.
Eran un puñado de personas, estaban en una obra a mitad de construcción y no sabían si serían destruidos o si conseguirían superar la prueba. Déjeme decirle, hay muchos enemigos del trabajo, de la reconstrucción, de su renovación. El miedo es probablemente el más grande de ellos. Debo decir, sin embargo, que no era el último. La palabra de Dios dice que no solamente estaban cargados, no solamente estaban agotados, no solamente estaban temerosos, también se sentían fatigados. Yo quiero que usted lea conmigo lo que dice el verso número 10. La palabra de Dios dice así: las fuerzas de los acarreadores, ¿qué cosa? Se ha debilitado y el problema es este, ¿qué cosa? El escombro es, ¿qué cosa? No podremos reconstruir los muros. No solamente estaban agotados, no solamente tenían la amenaza constante de sus enemigos, sino que sobre todo tenían una gran carga ¿de qué? De escombros. Déjeme ponerlo en perspectiva, porque los hijos de Israel estaban tratando de reconstruir un muro. Déjeme decirle, es más fácil construir algo desde cero que tomar algo que ya existe y repararlo. Pudiera parecer que no, pero cuando algo ya existe, usted necesita ¿qué cosa? Quitar, ¿qué cosa? Limpiar y ¿qué cosa? Y volver a poner. Es más, a veces sale más caro la parte de la demolición y el escombro que lo que se va a hacer. Yo recuerdo que una vez habíamos comprado un carro, mi esposa y yo, y entonces lo llevamos a pintar. Nos apareció un pintor que nos dio un precio que no podíamos ignorar, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. Y si algo es demasiado bueno para ser verdad, es probable que sea demasiado bueno para ser verdad. No le haga caso. Sí. Y nosotros lo aprendimos a la mala porque se llevó el carro y como 25 días después nos entregó el carro mal pintado, mal reparado. Y entonces tuvimos que llamar a un amigo que sabía hacer el trabajo y que cobraba por lo que sabía, ¿no? Y entonces me dijo: pastor, el problema no es reparar el trabajo. El problema es que ahora yo tengo que quitar toda la pasta que él puso, tengo que quitar todo lo que él hizo mal, arreglar su mal trabajo y entonces reparar la pieza. Y ese día yo volví a acordarme del famoso refrán que lo barato sale caro. ¿Saben? El problema muchas veces para el desánimo y una de sus principales causas es precisamente los escombros. Porque durante el proceso, los hijos de Israel se dieron cuenta de que no solamente se trataba de tomar piedras, eran piedras que habían sido quemadas, destruidas, rotas. No solamente tenían que tomar piedras y poner, tenían que buscar cuáles eran las mejores. Y muchas veces aquellas que parecían buenas tenían que ser desechadas y los escombros eran demasiado. Gastaban más energía en bregar con los escombros que en construir las murallas. Y la realidad es que con frecuencia, mientras más prosperamos en nuestra propuesta de reconstrucción en nuestras vidas, nuestro mayor problema no es la reconstrucción, con frecuencia son los escombros. Tenemos demasiados escombros y bagajes en nuestra vida religiosa, demasiados escombros doctrinales, demasiadas ideas preconcebidas, demasiadas normas y costumbres. Tenemos demasiados escombros y a veces se hace imposible completar la tarea. Los escombros. Tenemos en nuestros matrimonios con frecuencia demasiados escombros. Tenemos demasiadas preferencias, algunas costumbres y no llamarla en buen dominicano malas mañas, ¿no? Todos esos escombros con frecuencia hacen que nuestra labor parezca imposible y que con frecuencia consideremos que es mejor, más factible, simplemente renunciar. Miren, hay 3 problemas por lo menos que hoy quiero dejar en su mente que causan el desánimo en nuestras vidas. Pero quiero darles también la respuesta de Dios a esto. Porque si bien es cierto que tanto el cansancio, agotamiento físico, como también el lidiar con los escombros, como también el miedo pueden ser la causa del desánimo, quiero mostrar en la palabra de Dios también lo que enseña la Biblia sobre la cura para el mismo. Si usted hoy se siente desanimado,
si de alguna forma está pensando tirar la toalla, si de alguna manera a lo mejor vino hoy porque no tenía más nada que hacer en su casa y dijo, voy a ver qué pasa, déjeme decirle que hay una cura para el desánimo. Hay una forma de cómo repararlo. La palabra de Dios dice, quiero que hablas su Biblia conmigo en el libro de Nehemías, capítulo 4, en el verso número 21 y 22, lo primero que hizo Nehemías. La palabra de Dios dice que hicieron esto. Número 1, dice la Biblia. Así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde la subida del alba, ¿hasta qué? Hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con lanzas en las manos. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan como centinelas y de día trabajen en la obra. Esta primera obra es interesante y pareciera ser muy simple, pero créame, es importante. La primera cosa, la primera cura para el desánimo, la primera manera de cómo poder combatirlo en nuestras vidas es precisamente descansando. ¿Qué cosa? Descansando. Usted podría decir, pastor, eso suena muy simplista, ¿verdad? Bueno, el problema con el trabajo arduo es que con frecuencia la mayoría de nosotros ponemos demasiado empeño en lo que queremos lograr que perdemos de vista por qué lo estamos haciendo. Con mucha frecuencia estamos trabajando para Dios, pero terminamos trabajando sin Dios. Hay mucha gente en sus vidas espirituales cansados porque hacen innumerables cosas para Dios y su iglesia, pero no con Dios. Y muchas veces no en su iglesia. Descansar. Usted podría decir, pastor, eso suena como raro. Bueno, usted no es Dios. Usted tiene energías limitadas. Y lo que dijo Nehemías fue muy simple. Trabajemos en el día, descansemos ¿cuándo? En la noche. Pongamos un grupo para que vigile en la noche y los que trabajamos en el día, ¿qué cosa? Y los que duermen en el día, ¿qué hacen? Vigilan en la noche. Usted no puede hacerlo todo. Usted no es Dios. Usted tiene límites. Y probablemente si usted se encuentra desanimado y agotado, es probable que haya intentado hacer la obra de Dios por sus medios. Es probable que esté tratando de hacer más de lo que Dios espera o que sabe que usted puede hacer. Si usted se encuentra hoy tal vez agotado física, emocional, espiritualmente, usted necesita descansar. La mayor cantidad de errores y de decisiones erróneas en nuestras vidas llegan precisamente cuando estamos agotados. El agotamiento tiene la capacidad de hacernos perder la perspectiva y de hacer pensar que nada de lo que hacemos tiene sentido, valor o significado real en nosotros. Pero déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos, ¿qué cosa? Descansar. Si usted nunca descansa, si usted cree que descansar no es importante, entonces debo decirle que tal vez usted es mejor que nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que con frecuencia cuando Jesús se cansaba, ¿qué hacía? Descansaba. Jesús no le importaba dónde estaba. Jesús no se preocupaba si estaba en medio de la tormenta. Cuando él tenía sueño, ¿qué cosa? Dormía. Cuando estaba agotado, ¿qué hacía? Descansaba. ¿Han escuchado alguna vez la historia de Elías? Elías era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios extraordinario, había hecho cosas extraordinarias. Acababa de hacer llover después de 3 años, cuando él mismo había dicho por parte de Dios, ¿qué cosa? Que no llovería, y no llovió por 3 años y medio. Y luego fue allá, mató a más de 400 sacerdotes de Baal en el monte, y allá en aquel monte Oreb también profetizó que iba a llover, y le dijo al rey, ve corriendo porque va a caer agua. Comenzó a llover raudales, y entonces la reina se enteró de lo que Elías había hecho. Y ahora Elías, ¿qué hizo? Patitas, ¿para qué te tengo? Y comenzó a ¿qué? Corrió tanto, se agotó tanto, hizo tanto esfuerzo, que llegó a un punto donde ya no podía seguir. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, Señor, ¿qué cosa? ¿Por qué no qué? Me es mejor la muerte, ¿qué cosa? Que la vida. Usted podría pensar que Nehemías quería morirse, pero en realidad él no quería morirse. Si él se hubiera querido morir, se queda en Jerusalén, ¿verdad? Jezabel había prometido que le iba a hacer un pie más corto de la cabeza hacia abajo, ¿verdad? De modo que él solamente tenía que quedarse en Jerusalén. ¿Sí o no? Él dice que él quería morirse, pero él estaba en esa condición porque había estado más de 3 días, ¿qué cosa? Huyendo de la muerte. El problema no era que él quería morirse. El problema es que estaba tan agotado que había perdido las fuerzas, incluso para seguir en su vida espiritual.
La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Aparecieron unos ángeles. ¿Y qué hicieron los ángeles? Llegó uno y le dijo, toma, come, ¿y qué cosa? Y duerme. Durmió, y después que durmió y descansó, volvió otro ángel y le dijo, ¿qué cosa? Vuelve y come. Y vuelve y duerme, porque tu camino aún, ¿qué es cosa? Es largo. ¿Qué necesitaba Elías? Hermano, si hoy te sientes desanimado, si hoy sientes que lo que estás haciendo en tu familia no vale la pena, que no vale la pena continuar, que tu esposa no te valora lo suficiente, que tu esposo no es lo suficientemente agradecido, si tú piensas de alguna manera que no vale tanto el esfuerzo que haces por tus hijos, déjame decirte, antes de que tomes una decisión drástica, toma un momento y descansa. Hay una segunda cura. Y la palabra de Dios dice que Elías la tomó. Quiero que lean conmigo el verso número 13 y 14, porque la palabra de Dios dice así. Entonces, ¿qué cosa? Puse al pueblo, ¿con qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué cosa? No temáis de ellos. Deténgase un momento, porque Nehemías hace algo interesante. Lo que hace Nehemías es reenfocarse. ¿Qué cosa? Reenfocarse. Escuche bien, si usted se siente desanimado, es probable o que esté agotado o que probablemente esté haciendo las cosas de manera incorrecta. No quiere decir que esté haciendo lo incorrecto, pero hay formas de cómo hacer de manera incorrecta aún lo correcto. ¿Sí ve? Es probable que usted no esté haciendo cosas malas. Es probable que solamente debe encontrar, ¿qué cosa? Una mejor manera. ¿Qué hizo Nehemías? Inteligente. Dijo, bueno, si nos van a atacar y no sabemos quiénes son, ni a qué hora llegan, ni cómo se ven, dijo, vamos a poner al pueblo, ¿por qué? Por familia. Porque las familias se iban ¿a qué? Y podían saber quién era el que estaba a su lado. Y si no era su familia, era evidentemente, ¿qué cosa? Así que tomaron espadas, tomaron escudos, tomaron lanzas y se pusieron estratégicamente en los lugares bajos y así previnieron ser destruidos. ¿Por qué? Por sus enemigos. Probablemente el problema que tú y yo enfrentemos ante el desánimo no sea hacer las cosas incorrectas. A lo mejor no estás haciendo lo malo, pero necesitas una estrategia. Necesitas una mejor manera. Necesitas tomarte el tiempo y reenfocar lo que da resultado. Pastor, es que yo he comprado demasiadas flores, yo he dado demasiados regalos caros, yo he hecho demasiadas cosas por mi esposa, pero ella todo lo desprecia. Tómate un momento, reenfoca tu estrategia, porque probablemente ya no necesitas regalos caros, sino un poco más de tiempo junto a ti. ¿Sí ven? Reenfocar la estrategia no quiere decir que estás gastando tu energía haciendo en lo que no trasciende. Quiere decir que necesitas encontrar una mejor manera. Y número 3, Nehemías dice en el verso número 14, y quiero que usted ponga su vista conmigo porque hay una cura espiritual también para el desánimo. La palabra de Dios dice así: no teman, ¿qué cosa? No teman delante de ellos. ¿Y qué dice? Acordaos del Señor, grande y terrible, y que pelea y pelead ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Gloria a Dios. Alguien dijo amén. Mire, la mejor manera de vencer el desánimo producido por el miedo en nuestras vidas es poner nuestra vista en Dios. Es acordarnos de quién. Es recordar que el que está de nuestro lado es más grande. ¿Qué cosa? En esencia, el miedo, ¿sabe qué es en nuestra vida? El miedo no es sino en nuestra vida la ausencia de Dios. Cuando olvidamos a Dios, el miedo llega a nuestra vida. Es imposible tener a Dios en nuestros corazones y al mismo tiempo tener temor en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es ¿qué cosa? Amor. Y dice así Juan, ¿qué cosa? En el amor no hay ¿qué cosa? Porque el amor echa fuera ¿qué? El temor del corazón.
Es incompatible gozar de Dios en tu vida. Es incompatible tener a Dios en la mira. Es incompatible tener a Dios en tu ser, en tu mente y corazón y sentir temor. Si hoy te sientes atemorizado, si hoy te sientes desanimado, es probable que hayas perdido a Dios en tu vida. Es probable que hayas olvidado a Dios. ¿Qué dijo Nehemías? Bueno, Nehemías dijo, acuérdense ¿de quién? Acuérdense del Señor. Y si hay algo que tú y yo hoy necesitamos es acordarnos del Señor. ¿Qué dice el salmista? En vano le es al hombre, ¿qué cosa? Levantarse, trabajar, esforzarse. Con sudor, con delirio, buscar el pan en la mañana, acostarse tarde en la noche. Porque a los que Dios ama, da, ¿qué cosa? El sueño. ¿Sí ves? Lo que tú necesitas en tu vida no es ser más cuidadoso, precavido. Lo que necesitas es poner tu vista en Dios. Porque si hoy estás perdiendo el ánimo, si hoy te sientes a punto de desmayar, es probable que también hayas perdido a Dios. Una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es recordar las bendiciones de Dios. Es más, dicen algunos psicólogos y estudiosos del cerebro que es imposible sentir temor y gratitud al mismo tiempo. Es imposible, sencillamente. Usted no puede sentirse agradecido y al mismo tiempo sentirse, ¿qué cosa? Atemorizado. Uno de los dos entra en función. Por lo que es importante para nosotros recordar a Dios, recordar sus bendiciones, agradecer por lo que tenemos. Él es nuestro Dios. No nos ha dejado, no nos dejará. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no lo tienen. Escuche, porque los jóvenes se fatigan y se cansan. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano querido, si sientes que estás perdiendo el ánimo, si sientes que ya no te quedan fuerzas, si sientes que estás al punto de ser derrotado, recuerda lo que hizo Nehemías, porque a lo mejor solo necesitas descansar, a lo mejor solo necesitas descansar, tomar un momento y dejar que tu mente, que tu cuerpo y que tu ser descanse. Había un filósofo que decía, tengo tantas cosas que hacer que hoy solo voy a dormir. Hermano querido, cuando usted más agobiado se sienta, tome un momento y descanse. Cuando se encuentre ante la ofuscación, tome un momento para reenfocar sus prioridades. Reenfoque su estrategia, reenfoque su método. No abandone a Dios, no abandone su misión, no abandone su familia, no abandone su iglesia, no abandone la fe en su sociedad. Ponga una vez más esfuerzos, reenfoque su visión, haga una nueva estrategia, busque un nuevo plan. Y ponga su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano querido, probablemente usted, al igual que yo, haya sentido en algún momento de su vida el desánimo. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de que es una enfermedad universal, contagiosa y persistente, no es incurable. En Cristo Jesús hay nuevas fuerzas. Y yo quiero hacerte una invitación, porque la palabra de Dios dice que al terminar se dieron cuenta que todo lo que sus amigos, sus enemigos se habían propuesto hacer, no pudieron lograrlo, porque una vez más la mano de Dios estaba con ellos. Probablemente usted piense que es momento de dejarlo todo. Ponga su vista en Cristo Jesús. Dios te ha llamado para restaurar tu vida. Dios te ha llamado porque Él ha provisto para ti cuanto necesitas. Dios te ha llamado porque aún Él renueva.
Y si tú lo deseas, hoy Él puede renovar tu ser. Él puede renovar tus fuerzas. Él puede renovar tus planes. Él puede renovar tu vida. ¿Te gustaría hoy permitir que Dios renueve tu ser? Si es así, yo quiero invitar, no sé dónde está Keishla, está por ahí, la vi. Pero hay una canción allí detrás, Renuévame. Y yo quisiera que de alguna forma podamos ponernos de pie y concluir hoy pidiéndole al Señor que renueve nuestras vidas, que renueve nuestro ser, que renueve una vez más nuestras fuerzas. Solamente Dios puede. Él quiere si tú se lo permites. Si no, vamos a estar de pie. Mientras ella viene, nosotros podemos cantar. Pero podemos tomar un momento para pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Cindy, muy bien. Si no, podemos cantarla a capela, ¿verdad? Yo creo que no la sabemos, ¿no? Renuévame. ¿Sí? Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Querido Padre Celestial y Dios bueno, todo lo que hay en nuestra vida necesita sin duda ser renovado, porque probablemente a estas alturas de nuestra carrera muchos nos sintamos a punto de desmayar. Pero hoy, Señor, hemos comprendido en tu palabra que tú aún renuevas y que deseas hoy renovar, Señor, al corazón cansado, al cuerpo desgastado, a las fuerzas acabadas. Tú puedes renovarla. Hoy, Señor, renueva nuestro ser. Padre Celestial, tú quieres y puedes renovar nuestra visión, nuestra misión, nuestra estrategia. Hoy puedes renovar nuestra mente y te pido, Padre Celestial, que hoy puedas hacerlo. Renueva, Padre Celestial, ante todas las cosas, nuestra vida espiritual.
Renueva, Padre, nuestra visión de modo que podamos una vez más poner nuestra vista en ti. Recordar que tú eres el Dios que nunca ha perdido en batalla. Recordar, Padre Celestial, que solamente necesitamos volver a confiar en ti. Que nunca olvidemos, Padre, que tú no solo restauras, que no solo provees, sino que también renuevas cada corazón que lo desee. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirnos grandemente. Que tengan una feliz semana. La próxima semana de nuevo tendremos nuestras 24 horas de poder. Viernes en la noche, 7:30. Sábado, 11 de la mañana. Sábado en la tarde, 6:30. Está invitado para estar con nosotros una vez más. Tendremos al pastor Sergio Rodríguez con nosotros. Yo sé que no lo conocen, viene de muy lejos, pero estará con nosotros la próxima semana. Así que la cita está lista del 3 al 4, 24 horas de poder, Jesús más.